A mí desde niño siempre me interesó yo no sé si la arquitectura, porque yo creo que ni la palabra sabía que existía, pero sí me interesaba cómo se construían las casas en el pueblo. Y mi padre hizo la fachada de la iglesia y yo cuando tenía 5 o 6 años pues seguía con mucha ganas todo lo que mi padre hacía. Entonces eso se me quedó grabado y yo creía que dibujando, que porque dibujaba, pues uno era arquitecto. Mi papá me hablaba de los arquitectos. Ahí comenzó todo, hasta que claro, después que pasa la secundaria y yo decido entrar en la universidad, pues vengo de los Andes, yo no soy un hombre de la ciudad, yo pasé los primeros 15 años de mi vida, los pasé en un claustro de un colegio de Mérida y toda mi adolescencia fue en un pueblo andino, o sea, mis referencias son las montañas, yo ni siquiera sabía lo que era el horizonte. Ahí comienza la pequeña historia personal. Cuando llego a la Facultad de Arquitectura, yo me acuerdo que mi padre se burló un poco de mí, me dijo que eso era para gente de ciudad, que los arquitectos eran urbanos y que yo, pues, ¿cómo iba yo a pretender ser arquitecto? Pero me dijo, vete a estudiar, tranquilo. Y ahí va la vida. Y entrando en la escuela de arquitectura, por supuesto que el choque fue muy violento. Yo estaba en un mundo completamente diferente al mío. Solo tenía como respaldo que venía medianamente educado de un colegio interno. Entonces, pues tenía cierta ventaja. Me podía manejar en una ciudad completamente desconocida para mí a los 15 años. Bueno, entré en la Facultad de Arquitectura y siempre en la escuela tenía una nostalgia con lo que yo había dejado en Carache, en mi pueblo de los Andes, con aquellas casas de tapia, con techos de madera y de teja. Y todo eso en la escuela era mal visto y resulta que yo estaba en un conflicto, como que yo no tengo arquitectura. Entonces ahí comenzó mi angustia personal, porque lo mío, lo personal, lo que yo tenía, quedaba completamente fuera del lugar. Entonces yo tenía que aprender otra cosa. Yo estaba estudiando para otra cosa en detrimento de lo que yo tenía. Entonces, por supuesto que en aquel ambiente había una persona que daba clases de historia que se llamaba Graciano Gasparini, y entonces yo dije, cúnchale, por fin está hablando un señor de algo que además yo he visto. O sea, él pasaba cosas, fotografías de pueblos, iglesias que yo conocía. Entonces me entró como una especie de alivio. Y después tuve la oportunidad de tener clase con el maestro Villanueva, que a pesar de su modernidad, si algo tenía Villanueva de gentes y de gran arquitecto, era que toda su inspiración estaba en lo nacional. Entonces ya no me empezó a parecer tan mal la escuela de arquitectura y empecé a entender la escuela y el aprendizaje de otra manera. A pesar de que me tuve que graduar de arquitecto con una tesis de grado que, aunque ustedes no lo crean, fue un edificio de cristal, pero salí de ahí a encontrarme con lo mío. Yo salí de la escuela de arquitectura, por fin cuando salí de ahí fue a encontrarme con mis tejas, con mis tapiales y con mis casas y mis ventanas y mis zaguanes, ¿entiendes? Entonces eso era para mí, eso fue lo que constituyó para mí la base fundamental de hacer arquitectura y de hacer arquitectura, sobre todo de hacer arquitectura. Entonces empecé a comprender que primero habían valores y después habían arquitectos. Entonces siempre tuve como norte los valores de una sociedad en la cual vivo. Y esos valores me hicieron llegar a terminar dedicándome a la restauración como medio para calmar mis angustias personales.